Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una propuesta que creo que ya han visto eh, en alguna pieza realizada por Andrea, o sea, yo, para quienes no me conocen, aquí en Atenea Crochet, que yo he elaborado a veces con trozos de cuero, bases, bueno, diferentes accesorios que vienen o prontos o yo fabrico. En este caso les voy a mostrar esta tapa como para una cartera. La tapa venía pronta con su correspondiente hebilla y todo para ser colocada en la pieza que deseáramos. Es de color negro y ella traía sus agujeros para coserla a la pieza aquí encima. Son 2, 4, 6, 8, 10 agujeros. Entonces, yo tomé esos 10 agujeros y los trasladé a la parte de abajo. Perforé, hice 10 orificios. Y luego, tomando la medida, que ya mismo les voy a contar, esta sobretapa es de 15 centímetros por... Es una de las pequeñas esta, hay más grandes, por 12 centímetros de ancho, que están listas para coser a las piezas mediante el punto que queramos, con crochet o con aguja de tapicero, en fin. La idea es decorar la tapa para que no, para hacer la diferencia, A mí me encanta hacer la diferencia en la creatividad, que es lo que el crochet representa. Entonces yo tomé la medida a la cual estaban la distancia, cada agujero entre sí mismo, y la trasladé a los laterales mediante mi perforadora, teniendo en cuenta el tamaño de los agujeros originales. Entonces, por acá tengo una pieza que después les voy a presentar, que estoy más que fascinada. Creo que ya deben haber visto una especie como de presentación en el canal. Si no la han visto, pasen a verla porque está muy interesante. Aquí tengo hilo de poliéster, que es un color, yo diría una especie de color como maíz. La tapa es negra. Entonces yo ya hice otra para colocar en una cartera. La decoré con hilo náutico. En este caso, si yo no tuviese esta tapa, lo hubiese podido hacer con una base tanto oval como rectangular, dependiendo del tamaño, cortada al medio o en su totalidad, la hubiese empleado. Tomo una aguja número 4 para poder pasar por los orificios, porque voy a pasar con 2 tipos de puntos. Vamos a ver si les gusta esta propuesta, porque a mí en realidad me encantó, porque queda diferente y delicado.
La otra vez cuando yo lo hice con hilo náutico de 3 milímetros, funcionó muy bien. Ahora bien, dependiendo del tamaño de la tapa, que las hay un poco más grandes, dependiendo de la cartera, dependiendo de la combinación del color, del punto que le queramos hacer. Para trapillo, el punto que le quiero hacer quedaría demasiado grueso y tenemos que tener en cuenta a la pieza que se la vamos a colocar, porque al sobresalir todo el adorno del contorno vamos a tener que ser proporcionales con la medida de nuestra pieza. Podríamos tomar de ejemplo cualquier otra pieza en este momento como para que ustedes entiendan la idea. Para ponerles un ejemplo gráfico, si yo se lo quisiera poner a esta pieza, que también tiene un cierre fabricado por mí, que yo se los he presentado en el canal, si yo se lo quisiera poner a esta pieza, cosido por detrás, quedaría bien, ¿verdad? Porque tenemos un margen por su medida, quedaría bien. Ahora bien, si yo hubiese hecho ese trabajo en una tapa como esta, que es más grande, evidentemente tendría que ser para un bolso o una cartera o una mochila adecuada al tamaño. Era eso lo que quería explicarme y por qué también elegí un hilo de poliéster que es de 3 milímetros y no trapillo, porque como les digo, ensancharía demasiado el borde y no nos quedaría la idea que es que el borde resalte, porque es la decoración, pero que no sobresalga de la pieza. Bueno, yo siempre doy tantas explicaciones que después se me terminan aburriendo. Tengo una aguja de 4 milímetros y voy a comenzar con punto bajo en este extremo, en este primer agujero, haciendo 2 puntos bajos, ya escondiendo por detrás la hebra. A mí me pareció una idea muy linda cuando lo hice, fue con un hilo policromático, quedó muy bonito. 2 puntos bajos, comenzamos. Quiero que se vea bien. Vamos a seguir con un punto bajo por cada orificio de nuestra tapa. Ya comienzo a irme de foco. Vamos a seguir en línea recta hasta llegar a los extremos, porque en los extremos tenemos curvas, como ustedes bien ven, como en las bases y en otros trabajos tenemos curvas. Allí vamos a colocar los debidos aumentos. Por el momento venimos con puntos bajos sencillos. Ahora bien, aguja 4 para poder pasar y además manteniendo la misma tensión en lo posible en el punto para que nuestra pieza, que no es una de esas bases firmes, es una pieza más maleable, no tienda a torcerse. Entonces vamos con los puntos ni muy flojos, pero tampoco muy apretados. Seguimos haciendo puntos bajos, comunes,
con nuestra aguja. Si los agujeros que ustedes han hecho o la pieza llega a tenerlo por aquella circunstancia que de repente la consiguen ya perforada, yo no he visto, pero yo la suelo perforar yo más de una vez, adecuarán la aguja y el hilo. Comenzamos con un aumento doble. Seguimos con punto bajo en la línea recta con una tensión sostenida, de modo que la tapa no se nos doble. Porque el objetivo es hacer de esta tapa de cuero sintético, vegano, ecocuero, como suelen llamarse, porque no es cuero legítimo. El objetivo es que quede decorado y no y diferente, ¿verdad? Porque esto hace realmente la diferencia. Les digo porque yo ya lo he empleado y dije, lo voy a compartir porque es digno de compartir todo lo que uno hace y le gusta y le da resultado porque quedó bien y sobre todo porque hubo una conformidad a nivel del cliente. Entonces seguimos un punto bajo por agujero, un punto bajo por agujero, estamos llegando a la curva. Entonces aquí nosotros vamos a hacer en este primer orificio de esta curva, vamos a introducirnos, por eso también el hilo delgado, porque acá tenemos que hacer, al menos en este modelo que elegí yo de decoración, un aumento triple, ¿verdad? Entonces, al hacer aquí un aumento triple, nosotros necesitamos un hilo más fino. Después de tener hecho en mi primer esquina el aumento triple, en el siguiente voy a hacer un aumento doble para que quede una curva de manera que no nos afecte la estética, la armonía de la pieza. Porque imaginemos una base. Como hacemos en las bases, lo podemos hacer aquí. De repente puede resultar un poco más laborioso el tema de perforar o algo así, pero cuando yo ya les expliqué que no es necesario tener una perforadora grande, con una más pequeña alcanza, queda muy bonito, vale la pena. Aquí yo levanto la hebilla porque tengo la misma cantidad de agujeros que acá y voy a continuar con los puntos bajos como venía después de un aumento triple y un aumento doble, que lo van a volver a ver. Voy a seguir con punto bajo normal en línea recta por la parte donde luego va a ser cosida a nuestra pieza a modo de tapa, cierre o como le quieran ustedes llamar. Este tipo de perforaciones, como yo les decía en cuanto a los cierres de las carteras, son muy, muy útiles cuando nosotros tenemos los recursos a veces agotados en cuanto a
a decir, bueno, vamos a hacer una pieza diferente. ¿Cómo la puedo diseñar? Vamos a poner en práctica nuestra creatividad. Bueno, yo apunto a eso, apunto a eso. Todas tenemos en algún momento esas ideas que son tan legítimas como cualquier otra idea de algo que se pueda realizar con algo que hayamos comprado. Aquí voy llegando a la próxima curva. En tanto, vamos a hacer un aumento doble, 2 puntos en el mismo lugar. Vieron que la aguja lo permite, el hilo también, no se nos ha torcido la pieza. Continuamos en este con un aumento triple. O sea, 3 puntos en el mismo orificio de base. Y luego vamos a continuar la parte recta con nuestros puntos bajos, uno por cada orificio, hasta llegar a la esquina donde vamos a hacer un aumento al igual que hicimos aquí. Aquí llego a mi último orificio de este ángulo y voy a hacer un aumento de 3 puntos. Ustedes recordarán que cuando comenzamos con un aumento de 2, pero luego el cierre nos va a dar el tercer punto. Aquí vamos a poner 3 puntos bajos en el mismo orificio. Luego vamos a seguir nuestra recta con un punto bajo por cada orificio. Siempre recuerden mantener la tensión para que la pieza no se nos deforme. Eso yo siempre trato de recordarlo porque me parece que es fundamental que una pieza esté bien terminada. Como ya les he dicho muchas veces, es una carta de presentación, y si nosotros intentamos hacer la diferencia, como en este caso, poner nuestra creatividad o qué sé yo, nuestra impronta personal en una pieza, que sea de la manera prolija y adecuada, y luego no olvidemos que tenemos que coserla a la pieza para la cual la estamos haciendo. Chiquis, voy llegando aquí a realizar un último punto aquí, un punto bajo en este último extremo, y luego voy a cerrar con el tercer punto, que vendría a ser el punto de aumento, para reemplazarlo con un punto deslizado. Miren aquí el cierre. Por el momento nos está quedando así. Puntos bajos, aumento triple, aumento triple, aumento triple, aumento doble, aumento doble, aumento triple,
línea recta, puntos bajos. Pero yo tengo otra combinación ahora de puntos. Voy a hacer una cadeneta al aire y voy a comenzar un patrón de puntos que va a ser por cada punto de base que tengo acá, cada cadeneta de estas, voy a ir haciendo una secuencia de medio punto alto, no quiero irme de foco, una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta. Siempre, como les comenté, sin ajustar demasiado el hilo con la tensión que no vaya a torcer la pieza. Medio punto alto, créanme, es un adorno que queda muy bonito si se utiliza el hilo adecuado y la aguja. Y bueno, evidentemente no ha de servir para cualquier pieza, es una opción para cuando nosotros tenemos alguna pieza que queremos hacer diferente. Seguimos. Un punto deslizado por aquí, una cadeneta, medio punto alto a la siguiente cadeneta y cadeneta luego al aire. Y observen cómo va quedando. Al llegar a las esquinas nosotros no vamos a hacer ningún aumento. Corresponde próxima, punto deslizado, cadeneta. Creo que no les estoy mostrando bien. Medio punto alto, entrando, cierro medio punto alto, y cadeneta al aire. Punto deslizado, por aquí, cadeneta al aire. Es un dibujo que queda hermosísimo. Voy a ir adelantando, les repito, en las curvas sin aumentos. Ya están todos los aumentos hechos. Voy a adelantarme un poquito. Por aquí vamos a seguir en la misma secuencia. Levantamos así la hebilla en caso de tenerla y seguimos con nuestra secuencia. Aquí habíamos hecho un punto deslizado. Tenemos ahora en la siguiente base un punto con las dos cadenetas. Tomamos las dos cadenetas, chicas, las dos. Punto medio alto y, por supuesto, una cadeneta de altura. Una cadeneta al aire, digamos. Nuevamente, punto deslizado, tomando las dos asas, cadeneta. Siempre intentando que nuestra pieza
no se vaya a doblar debido a que ejerzamos mucha tensión en nuestro punto. Queridos crocheteros y crocheteras, hemos llegado al final del patrón que ustedes pueden modificar a su antojo, porque si hay algo que tiene de bondadoso el crochet es que una vez que nosotros aprendemos los puntos básicos, que en este caso fueron los que utilicé, puntos bajos, punto medio alto, punto deslizado. Una vez que nosotros tenemos esos puntos, podemos crear un sinfín de cosas. Yo llegué acá al último punto y lo voy a cerrar sobre la cabeza del primer punto que hice con un punto deslizado. ¿Se vio ahí? Y luego voy a dejar, es decir, voy a cortar el suficiente hilo, que más vale que sobre y no que falte, porque nosotros luego, tomemos nuevamente el ejemplo de esta cartera, que de pronto no es el más adecuado porque es una cartera de trapillo, pero simplemente para indicarles que vamos a bajar el zoom, que una vez que terminamos de hacer nuestra tapa diferenciada, nosotros dejamos hilo al final para unirla, o bien este cierre, imagínense la pieza donde le van a colocar esto, y con este mismo hilo ustedes van a decidir. Yo en la pieza anterior que hice entrando y saliendo con aguja de tapicería, porque ya hacerle un punto deslizado como que era recargar demasiado. Entonces me pareció más discreto meterme entre los puntos, entrando y saliendo con la aguja de tapicería. Pero eso es un criterio de ustedes absolutamente, al igual que el cambio del patrón que yo hice acá. Al igual que el hilo que utilicé, al igual que el formato de la tapa. Esto es una idea, porque si bien ahora abundan muchísimos accesorios hermosos y de excelente calidad y todo lo demás, a nosotros, ¿qué es lo que nos invita el crochet? A crear. Nosotros tenemos la capacidad de pensar de qué manera podemos nosotros hacer de una pieza algo diferente con lo que habitualmente tenemos. Fíjense ustedes aquí de cerca, si es que alcanzan a apreciar en buena forma, que Andrea no es muy buena con la cámara, cómo quedó una tapa que pudo ser así, de este modo, era más pequeña, y ahora nos quedó una tapa, yo creo que... Además elegí este hilo porque combina, tiene las hebillas y los remaches dorados. Evidentemente la vamos a colocar en una pieza en la cual esté acorde. Yo a veces tengo hechas algunas y no demasiadas, porque tampoco vamos a estar tejiendo continuamente cosas para tener. Pero yo ya les comenté que en cuanto a adornos y en cuanto a modificaciones de este tipo de cosas, suelo a veces tener, porque salimos de lo común, chicas. Salimos de lo común, fíjense. Este patrón es precioso. Ustedes lo pueden modificar a su antojo. Puntos bajos,
y después una secuencia de punto medio alto, cadeneta, punto deslizado, cadeneta, y así sin ningún aumento en esa segunda vuelta dejamos, cuando cortamos el hilo lo dejamos largo como para coserlo en nuestra pieza y ya tenemos una tapa diferenciada. No sé cómo ponérselo para que lo miren y lo admiren. Ah, porque a mí la creatividad, chiquilinas, nunca va a ser superada por ninguna industria que produzca en serie. Siempre va a ser diferente porque ustedes van a utilizar otro hilo, otro punto, otro tipo de cuero. Nunca va a haber dos iguales. Me voy a despedir con una alegría enorme de haberles podido aportar una idea, eso espero. Y bueno, seguiremos creando, aparte de piezas, los accesorios que más sean de nuestro agrado, porque ¿por qué no? Nosotros tenemos aquí algo absolutamente confeccionado que no lo vamos a encontrar de pronto por ahí en otra pieza de manera repetida. La idea es esa, chiquilinas, ser originales, crear. El crochet es milenario y nuestras abuelas, nuestros ancestros y todos los que nos antecedieron siempre, siempre crearon sus propios patrones. Me despido con un beso enorme, espero les sea útil, les agradezco que hayan estado hasta el final, les mando un beso enorme como siempre, Andrea, Atenea Crochet, para ustedes, siempre lo mejor que pueda hacer con mi trabajo. Un beso enorme a todos, chau chau.